Bien, bueno, vamos a empezar con esto. No, esto está todo en el libro. No, aparte no es tan largo esto, porque está el libro de Jacob y el libro de José. Fíjense que es muy poquito y después está nosotros y el texto. Así que no hay mucho para ver. La unidad 4. La unidad 4 no es muy larga. A pesar de que tiene muchos pasajes y es muy largo, pero una de las cosas interesantes que tiene después al final del coso es la tabla de naciones. Esa tabla de naciones que tiene es interesante porque de ahí uno puede ver lo que son el tema que me preguntaron el otro día, que son los semitas. Los semitas no es un pueblo, no es una raza, la raza semita. No hay semitas. Semitas es una lengua. Sí. Es una lengua. No es una lengua. Tiene que ver con el idioma. Los pueblos semitas son muchos, pero claro, principalmente nosotros conocemos a los árabes, a los fenicios, a los asirios y a los sumerios y a todos los que son los cananitas. Ahí sí, ahí estamos hablando de los cananitas, aparte los hebreos, ¿no? Los hebreos son parte de los cananitas, pero los cananitas son muchos pueblos, no es uno solo. Tienen de esa descendencia. Si uno ve lo que es la descendencia de los pueblos semitas, arranca allá y se hace una cosa enorme, después con un montón de dialectos y de pueblos distintos. Sería como en América los países que hablan castellano. Y tan diferentes culturas, ¿no? Claro, y a veces son peruanos. Sí, a veces son diferentes culturas, pero tienen todos una misma raíz. Bueno, ahora vamos a ver vamos a pasar al Éxodo. Hasta ahora vemos a Dios actuando a través de familias o de personas, simplemente, ¿no? Todavía Dios no ha hecho esa gran nación que dijo que iba a hacer. Por ahora se limitó a una sola familia, que es la familia de Jacob, ¿no es cierto? Con sus 12 hijos. Pero esos 12 hijos están ahí, están en el medio, no se cuenta gran historia de ellos y se pierden en Egipto. Ahí en Egipto, cuando van a Egipto, ahí se pierde la historia y nos quedamos ahí con José, ¿no es cierto? Termina todo ahí. Ahora se va a marcar un hito. ¿Sabes lo que son los hitos, no? Sí. Un hito es algo que marca y que pone un punto en el medio de un punto y aparte en el medio de la historia, ¿no es cierto? Son los hitos de la historia. Bueno, este es el hito más grande de la historia de Israel. En base a esto, Israel va a vivir toda su fe hasta el día de hoy. Israel existe porque Jehová salva. Eso lo habíamos visto hace rato. ¿Por qué Jehová salva? ¿Cómo sabe Israel que Jehová salva? Porque se manifestó entre Porque ellos. se manifestó, pero se manifestó en este hito. A partir de este hito cambió la historia. A partir de que Dios los sacó de Egipto, eso es lo que va a recordar el pueblo de Israel. Claro, el hito sería el Éxodo. Sí, y ese va a ser el nombre de Dios también. Porque va a ser: yo soy Jehová que te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Ahí está, eso es lo que Dios ha hecho. Entonces ese es lo que va a marcar Esa es mi pregunta, perdón. Sí. Decías recién que Jacob con los hijos se perdieron en Egipto. Sí. Claro. O sea, todo ese tiempo son todos los descendientes de ellos los que estuvieron de Egipto. Sí. El Éxodo. ¿Y qué tiempo pasó? Y unos 400 años. Claro. Entraron 70 y salieron millones. Claro, pero primero no eran esclavos, ¿no? Al principio no, entran como parientes de José, que era el segundo del faraón. Era como el jefe de gabinete de Marquito Peña. Claro. Y después en esos 400 años, o sea, En 400 años hicieron 1 millón. Y ahí pasan a ser esclavos. No, ya después, a ver, se hacen esclavos cuando cambia el faraón.
Ahí se hacen esclavos. por eso en ese Porque periodo. te dice, no, esto tiene que trabajar para No, nosotros. no se hacen esclavos, los hacen. Por eso, lo hacen esclavos cuando cambian. El faraón muere, Cuando cambió el gobierno. José ya había muerto. Vamos a leer Éxodo capítulo 1. Ahí está. Capítulo 1. Tuto. No, vamos a leer acá para mostrarle a él este tema. Fíjense que acá nos cuenta la historia de cómo arrancó todo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y ahí empieza la historia. Todo llegó hasta cierto momento en el cual se levanta un rey que no conocía a José, no conocía la historia. Por lo tanto, tenemos que pensar que había pasado bastante tiempo. No había pasado tampoco. Bueno, este tema de que Jehová saca al pueblo de Israel de Egipto va a ser la confesión de fe. Es la confesión de fe de los israelíes. Los israelíes van a basar toda su fe en eso. Después acá tienen un montón de versículos en los cuales está esto de que es la profesión de fe, ¿no? Deuteronomio 4:20, Josué 24:17, Jueces 6:8, Salmos 10:18, Segundo de Reyes, siempre se acostumbra a decir segunda. Segundo de Reyes 17:7, Salmos 81:10 y otros más. Bueno, después esta historia, la historia del Éxodo, va a ser la base para formar toda la teología cristiana, toda la teología que tiene que ver con Cristo. El Éxodo, esa cosa de que Dios nos saca de un lado para llevarnos a otro, una nueva tierra, que lo vimos el otro día en Colosenses. Recuerdan, ¿no? El que nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa cosa de un éxodo en Cristo, ¿no? Él es el Cordero de vuestra Pascua, dice Pedro. Es lo que van a... todo esto, las puertas pintadas de sangre y todo, van a ser lo que formen los símbolos para la nueva religión, para la nueva forma de fe que va a venir a partir de Jesucristo, ¿no? Entonces, el tema de la sangre y todo eso del Cordero, el sacrificio del Cordero Pascual, Jesús murió en Pascuas también, está todo como muy, muy ligado a esto, ¿no? Que de paso, uno dice, y Jesús cumple todo, ya estaba escrito, pero acá como que en Éxodo no hay una profecía sobre Jesús. No se debe leer de esa manera el Éxodo. El Éxodo se debe leer como que Jesús no está. No, o sea, todo esto que nosotros leemos en la Biblia es una reinterpretación de esos textos a la luz de la vida y la muerte de Jesucristo. Claro. ¿No es cierto? Porque si fuera cuando Isaías escribió, a los 50 años que escribió, uno lo leía, a los 100 años otro lo leía. Y ahí no entendían todavía qué estaba pasando. Hay que hacer se fueron haciendo reinterpretaciones. De hecho, el Éxodo se escribió después, cuando el pueblo está en el exilio, ahí se vuelve como a reinterpretar el texto de Éxodo. Bueno, a ver, Dios nos rescató, pero ahora estamos todo de vuelta en esclavitud. ¿Cómo reinterpretamos este texto? Bueno, como una esperanza de que Jehová nos va a salvar y otra vez nos va a sacar de este lugar y todo, y va a hablar del remanente fiel y todo eso, y va a tener toda una nueva resignificación. La última resignificación que tuvo el tema del Éxodo y de la forma de ver a Dios, que después se los voy a pasar porque tiene que ver con esto, me acordé ahora de ese libro. No me acuerdo si era un libro o era un artículo.
Creo que era un libro. El tema de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, fue donde se le tuvo que dar una nueva resignificación. O sea, si Dios existe, esto no puede pasar. Hubo toda una crisis de fe para el pueblo hebreo después de Auschwitz, ¿no es cierto? Si Dios está con nosotros, si nosotros somos el pueblo elegido, mataron 6 millones nuestros. Algo pasó acá. Y hay una nueva forma de mirar a Dios y hubo que hacer toda una resignificación para ellos. Un trabajo de volver a leer estos textos y a saber que Dios salva y todo, pero fue muy duro. Fue muy, muy duro. Hay unos libros muy, muy lindos. Hay un autor que a mí me gusta mucho. Dentro de los psicólogos, de las distintas corrientes de psicología, el que más me gusta es que es el creador de la logoterapia, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl se llama. Él es un judío, fue sobreviviente de Auschwitz, fue el único sobreviviente de toda su familia. Y él creo que era médico y terminó siendo psiquiatra después. Y tuvo toda una nueva corriente de la psicología que se llama logoterapia, que es... Deja. Víctor con K. Víctor con K era kirchnerista, Frankl, como Franklin, pero cortado, Frankl. ¿Logoterapia sería para...? Logoterapia, una resignificación del dolor. Es hacer terapia a través del dolor, a través de lo que me pasa, a través de... Por eso él lo hizo a partir de ahí, a partir de eso. Y él habla de muy, muy bueno lo que... Después se los voy a pasar. Cuenta algunas experiencias de Auschwitz, cómo trabajó con gente que había salido de ahí, que no podía cómo vivís después. Claro. Cómo se vive, ¿no es cierto?, después de eso. Y hay una expresión de fe también, pero hay una nueva forma de ver la fe después de una cosa de esas, ¿no? No se ve. O sea, no es lo mismo la fe para aquel que la tiene que experimentar en esos lados, en donde la fe se pone a prueba de fuego, y la fe que tenemos todos los domingos nosotros que venimos a la iglesia. Y para nosotros esta es la fe. ¿Y de qué te sacó Dios? Ay, Dios me sacó de que, no podía apagar la luz, y bueno, y Dios me dio... pero es distinto. O sea, no es lo mismo para aquel que atraviesa un cáncer, una guerra, la muerte de un hijo. Yo tengo amigos que para ellos el significado de Dios es otra cosa totalmente distinta a mí. Yo no los puedo comparar conmigo, porque ellos, por ejemplo, tengo unos amigos que se acercaron a Dios a través de la muerte del hijo de 20 y pico de años, ¿no es cierto? Fue muy traumático, sí. Y ellos se acercan a través de eso, y muchos son los que dicen, pero estos hombres no tienen fe, no tienen nada, ellos continuamente están recurriendo a Dios para poder sobrevivir a eso. Entonces, el dolor. Sí. Después qué sé yo, a lo mejor le faltan millones de cosas que para nosotros para ser cristianos, pero ven a Dios desde otra manera, y desde esa manera hay que comprenderlo también. Y esto también nos llama a ver cómo somos iglesia, ¿no es cierto? Iglesia inclusiva con respecto a cómo ve cada uno la fe, ¿no es cierto? Y no pensar que la fe es algo cuadrado, marcado, y que tiene que ser así, listo. Claro, no se compromete con la iglesia, o te dice que va a venir y no viene, y esto y el otro. Entonces ese es un mal cristiano, y precisamente de lo que habla el Evangelio es de ponerse en los zapatos del otro. Entonces uno tiene que tener esa mirada. Ahí está el problema. Ahí es donde fallan la mayoría de los pastores, en este tema de no ponerse en los zapatos del otro. O sea, en pensar que vos tenés que sacar, que la iglesia es una fábrica de chorizo, que vos sacás todos los hermanitos uno atrás de otro, y son todos iguales, ¿viste? Y no es así, ¿no es cierto? Bien. Algunas de las matrices teológicas que va a dejar
el Éxodo como la redención por medio de la sangre, el pecado como esclavitud, la liberación por medio de un sacrificio, el pacto y la ley y el tema de un mediador que no estaba marcado anteriormente. Acuérdense que todavía no hay sacerdotes. Hay que recordar eso, porque uno a veces piensa en el Antiguo Testamento y no piensa que hasta Levítico no hay sacerdote, hasta que Moisés no arma el tabernáculo no hay sacerdotes. No hay una nación de sacerdotes o un pueblo de sacerdotes. Aparte estaban todos, el único que escuchaban era Moisés. Claro, es un caudillo solamente. Bueno, el Éxodo y la historia. Tenemos que entre 1600 y el 1200 antes de Cristo puede ser en esa fecha. Son 400 años que no sabemos en qué fecha, ni sabemos tampoco el faraón. Se piensa que es Ramsés II, pero en 400 años hay muchos faraones, entonces hay que buscar a ver cuál es el faraón, pero no, a ciencia cierta no se sabe quién es el faraón del cual habla el Éxodo, ¿no es cierto? No hay. Lo más probable es que sea cerca del 1300 antes de Cristo, así que tenemos una historia bastante cercana a nosotros. Bueno, acá después tienen las dinastías, la dinastía 18, la 19 y la 20, los reinados destacables de Amenofis o Ramsés II. Pero se piensa que es en Egipto, cuando Egipto estaba haciendo una expansión de conquista, ¿no es cierto? Estaba conquistando nuevos imperios, estaba acrecentando. Bueno, acá está la historia más o menos, son los Hicsos o reyes pastores semitas que habían invadido Egipto, más o menos en el año 1600, eso es parte de la historia, son expulsados en esa época, y ahí empieza la expansión de Egipto como gran imperio, ¿no es cierto? Después Palestina va a estar en una suerte de protectorado egipcio en esa época, pero acuérdense ustedes que los israelitas tuvieron 40 años vagando, ¿no? No se sabe si fueron 40 años, fueron muchos años. No se sabe si salieron 6 millones de judíos, salieron muchos, ¿no es cierto? No hay que... No, 6 millones murieron en el Holocausto. Los del Éxodo. 1 millón dice. 2 millones dice. No, 1 millón. Bueno, pónganse de acuerdo. Ahora después le busco. Pero más o menos dicen que era 1 millón. No sé si, a ver, porque la cosa es así. Ellos contaban si eran 1 millón de hombres o 1 millón con de familia. La mujer y los niños. De familia. Que siempre... Sí, se cuentan solamente los hombres. Las mujeres y los niños no se cuentan. ¿Por ahí? No, el tema de esas cantidades y eso es que es poco probable. Uno no se puede casar con... Yo lo que siempre le digo, no se casen con los números de la Biblia, claro, porque los números son simbólicos. No es literal, no son... Claro. Jesús no ayunó 40 días en el desierto. ¿Está? Fueron muchos días, fue el tiempo perfecto. El 40 es como un número redondo que tiene como un significado de completud, ¿no es cierto? De algo que está totalmente completo. Bueno, los 40 días en el desierto de Jesús, aparte está dado para emparentar los 40 años que Israel dio vuelta alrededor del desierto también. ¿Se entiende? Sí. O sea, pero son cosas caprichosas de los autores, de aquel que escribió el Evangelio. No es que es un mentiroso, está reinterpretando y está haciendo... Lluvia también, ¿no? 40 días y 40 noches. Claro, llovió durante 40 días, 40 noches. ¿Qué quiere decir? Que llovió un montón. Que llovió un montón de días y todo, ¿no es cierto? Sí. Pero son todas imágenes simbólicas. No, pero tenía razón Carlos, en Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie,
sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Claro. Y ovejas y mucho ganado. Pero no, entre la gente no la contemos las ovejas. Es más o menos. Más o menos, eran muchos. Pero claro, de 60 en 400 años, hay que ver cómo... Bueno, la cosa es que de todo eso entraron... Era mucho y... De todo lo que salieron, entró Josué y... Sí, 60. Los padres dicen eran 60, entre los hijos todos eran 60. Que entraron ahí con José. Ah, perdón. No, con Josué, con Josué. A la tierra prometida, claro. Sí, ahí no sé cuántos entraron. 2 o 3 entraron nada más. De la generación que salió, no de los hijos. Los hijos sí llegaron algunos. Pero de la generación llegó Josué nada más. Claro, Josué. Josué Y Caleb. Caleb. Los únicos 2 que entraron. Claro. Los otros eran los hijos que tenían... Ni siquiera Moisés, porque Moisés se quedó del otro lado. Menos de 20 años. Claro. Sí, Moisés se quedó del otro lado. O sea que cuando entraron tenían, a ver, 40 más 55, 58, todos ahí. ¿Por qué? Porque eran menores de 20 años, no iban a morir. Todos los demás iban a morir. Vagaron 40 años, sí, 50 y pico, pero bueno. Bueno, acá tienen una historia bastante interesante de los Hicsos, de los hititas y todo, que puede ser, y acá se le trata de poner historicidad. Finalmente se dice que no se puede mucho, no sé, es muy difícil encajarlo en algún lado, siempre nos va a sobrar algo. Una pregunta, Sergio. Sí. ¿Qué tipo de, no sé si está bien la pregunta, ¿qué tipo de calendario usaban? Para decir, un año, si bien ahora nosotros usamos el calendario Gregoriano, sí. ¿Qué tipo de calendario? No, y un calendario lunar. Es un calendario lunar. No, la verdad que no sé qué tipo de calendario utilizaban. Seguramente era un calendario lunar porque el calendario solar es mucho más reciente. Pero aparte porque ellos hablan siempre de las semanas. Entonces ahí te puedes dar cuenta que son periodos de 7 días y 28, claro, son calendarios de 28 días. Siempre bisiestos. Siempre de 28, siempre bisiestos. Claro. No, bisiestos serían 29. No llegaban al 29 porque sería para los ñoquis. Claro. O sea que no comían ñoqui nunca. De eso podemos deducir que los israelitas no conocían los ñoquis, ¿no es cierto? Bien. Acá empieza cómo está dividido el libro. Yo traje... ¿Dónde está? Acá. Porque esto lo vi en otro libro que les mandé, este libro también, que está separado. Me gustó cómo está separado, porque aparte tiene una relectura más actual y tiene que ver con la liberación de Latinoamérica también. Le da una mirada latinoamericana al tema del Éxodo, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llamaba el libro, ni lo anoté acá. Bueno, todo empieza con la opresión. El Éxodo va a empezar con opresión, ¿no es cierto? Un proyecto de muerte, que es desde el capítulo 1, esto no está anotado, así que anótenlo, es para separar en cuatro partes el libro de Éxodo. La opresión, que es un proyecto de muerte, del capítulo 1 al 2:22. Ahí está el proyecto de muerte, como Faraón los quería liquidar. Después va a haber la liberación, que es el proyecto de vida, que es desde el 2:23 hasta el 13:16. Después va a haber Perdóname, al 13, capítulo 13. Capítulo 13, verso 16. Ahí va a estar el proyecto de vida. Después va a estar los peligros de la tierra, que va a ser todo el camino y todo lo que van a enfrentar en el Éxodo. Del 13:17 al 18:27. Y después Dios va a sentar las bases para la nueva sociedad, que eso es del 19:1 al 40:38, hasta el final del Éxodo. Ahí Dios va a empezar a sentar estas bases para la nueva sociedad. Del 19:1. Del 19 al 40:38. Ahora,
esta es una visión bien latinoamericana. El autor, incluso la dedicatoria va a estar al pueblo del Salvador. Ya sabemos, ahí con toda la revolución en El Salvador y todo, el autor va a hablar sobre eso y va a ser un paralelismo entre... Claro. Pero él es latinoamericano. Es latinoamericano, sí. Por eso, claro. Sí, es un cura. La mayoría de los libros que les doy son todos católicos. No hay grandes libros. Recién ahora hay libros de lo que se llama la teología latinoamericana. Pero lo que pasa es que el sacerdocio tiene una teología profusa. Sí. Siempre. Sí. Desde Sí, siempre a vos te enseñaban que los sacerdotes estudiaban un montón. Sí. Pero densa la teología, ¿no? Sí. Sobre todo, a mí me gusta mucho la teología de la liberación. La teología de la liberación, que son, por ejemplo, el gran exponente, que búsquenlo si quieren en internet y busquen las charlas y todo, de Leonardo Boff. Leonardo Boff, que estuvo en 678, ahí charlando. ¿Cómo se escribe Boff? Boff. B larga O F F. Leonardo Boff es un cura brasilero. Después hay otro que se llama, un uruguayo que se llama Juan Luis II, ya está muerto. Murió hace no muchos años. Juan Luis II. También es del movimiento de la teología de la liberación. Y hay también otro no es sacerdote, sino es un teólogo laico de la Iglesia Católica que se llama Gianni Vattimo. Gianni, WNI, Gianni Vattimo, con B larga, con B corta, perdón, y doble T. Vattimo. En italiano. Con ese nombre no va a ser gallego, ¿no? El gallego Vattimo, imagínate. Bueno, va a ser Gianni Vattimo. Busquen porque de Juan Luis II no hay audios. No hay, tienen que leer los libros. Hay un libro que es precioso. Es medio difícil de leer, es pesado, pero es un libro que cuando uno le agarra la mecánica a la lectura y conoce a Juan Luis II, es un libro que es fabuloso, se llama El dogma que libera. El dogma que libera. Eso está todo ahí, en esa... Sí, yo les... No, pero aparte yo se los paso igual. Yo se los paso... En Google, ¿no? No, pero bueno, por ejemplo, Gianni Vattimo, hay un montón de reportajes y de conferencias de Gianni Vattimo, y es excelente porque el tano es recontra claro, encima habla en castellano. Ah, bien. Habla todo así, pero muy tano, como si fuera mi abuelo, pero habla en castellano. Y Leonardo Boff también, siempre está ahí en... Gianni Vattimo también estuvo en 678. Y Leonardo Boff también, siempre está, ¿Puedo salir lo invitaba. un poquito del tema? Vamos a seguir con Éxodo, porque nos vinimos demasiado acá. Tradicionalmente no está dividido así como lo dividimos acá, sino que está dividido en la liberación de Egipto, que es del 1.1 al 15.21, ahí ya metemos 15, esto está acá en el apunte, así que no hace falta, el viaje al Sinaí, del 15.22 al 17.16, la alianza del Sinaí, que tiene que ver con el tema de los 10 mandamientos y todo, del 19.1 al 24.1, una cuarta parte que es el santuario y el sacerdocio, que van a estar las bases ahí para el santuario y el sacerdocio. Para una lectura bíblica, histórica y más fácil, es este bosquejo. El otro bosquejo es para una lectura más devocional y con la mirada que le da el autor de ese libro, ¿no es cierto? Las otras 4 divisiones. Esas 4 divisiones. No es un libro muy largo, no sé qué es para usted el libro largo. 144 páginas tiene el libro, no es un libro muy largo. No, Nada, lo leo en 2 días.
A ver, 144 y sí. Página. Pero cada vez estamos más vagos para leer. No digo por vos, hablo por Carlos y por mí. Porque... Pero la lectura es un ejercicio. Sí, claro. La lectura es un ejercicio. Estamos muy vagos para leer. Sí. Leemos el resumen, lo buscamos en internet, buscamos un video que hable de eso, Claro. Se buscan Hay que artículos. leer, hay que leer. Vayan leyendo. y después me dicen. No, No, bueno, vamos a ver si después podemos implementar un club de lectura. Hay lindo. De la mente. Sí. Yo me acuerdo que a Mario le habían agarrado el CD y lea, y Mario decía, pero si no reconozco nada, no importa, lea, haga juego de palabras, sopa Sí, sopa de Sopa de letras. letras. sí, Grave. sinceramente. ¿Un club de lectura cómo sería? Cuando hagamos la biblioteca. Claro. Claro. Sí, ¿Cómo sí. sería un club de lectura? Y buscamos un libro para leer y bueno, todos leemos el mismo libro y hablamos sobre qué es lo que leímos, y proponemos nuevos libros. Eso nos ayuda a buscar. Así como yo les voy pasando esta forma de leer, esta es la forma que yo aprendí a leer. A leer ordenadamente. Yo nunca había leído ordenadamente. Yo soy muy lector, pero desordenado. Leo un poquito de acá, leía otra cosa y todo. En cambio, cuando empecé a ir al seminario, me tocaron profesores que eran muy lectores. Y entonces empezaron, como les hago yo, de paso, léanse este libro. Bueno, léanse este otro. También hay un autor allá. Y aparte, ustedes vieron que acá abajo, ¿no es cierto?, de los libros, Sí, tienen tiene la cita. tienen las citas. Esto es interesantísimo, lo de la cita. A veces es más interesante la cita de acá que lo que dice el libro en sí, porque uno busca de dónde se desarrollaron estas ideas. El autor cita, cuando cita abajo, lo que está citando es de dónde lo sacó. Claro, claro. Porque estos son trabajos de tipo tesis o monográficos, son libros de investigación, no son libros de escritura que uno se divaga o algo así, ¿no es cierto? ¿De dónde sacó lo que está diciendo? Esto es bien académico, o sea, a veces uno se pierde con tantas citas. Por ejemplo, el libro que escribimos con Eduardo no tiene citas. ¿No? No tiene citas. No tiene citas el No libro. tiene. ¿Eso es la bibliografía? No. La bibliografía está al fondo de casi todos los libros. Acá está, por ejemplo. Ahí está, La bibliografía general. Estos son los libros que uno ha consultado. Pero los que cita, o sea que uno hace una cita o agarra una idea que está muy muy armada y está de ese libro, por una cuestión también de integridad literaria. Y de sinceridad, va. Claro. Porque si yo lo saqué de acá. Y lo planteo. No, mis ideas. Lo mismo que ustedes me van a escuchar hablar de infinidad de cosas. Casi todo es todo choreado de algún lado. Hay cosas que ni me acuerdo ya. Ni me acuerdo de dónde las saqué esas ideas, pero siempre son de alguien anterior. Ya está todo escrito, no hay mucho. No hay mucho para dar vuelta. No hay nada nuevo bajo el sol. Y sí. No, pero es que es verdad. Y más el Padre Nuestro, ¿viste? Ahí no. Es verdad. Bueno. Después va a estar el santuario del sacerdocio, después va a estar la ruptura y la renovación de la alianza. Acuérdense cuando baja recaliente Moisés, tira las tablas y hay que volver a hacer una renovación de la alianza. Y después está la construcción del santuario, y ahí termina, ¿no es cierto?, con la construcción del tabernáculo. Bien, lo que va a empezar es con la liberación milagrosa del 1.1 al 19.2, que era lo que vimos recién, ¿no es cierto? Y el libro del Éxodo arranca de una manera: Dios escucha el clamor de su pueblo. Hay un libro de Hans de Witt, es Hans de Witt, como Marcos Witt, pero no escribe canciones. Hans de Witt vino a la Argentina hace 2 meses, estuvo dando una conferencia, no pude ir. Hay un librito que se llama He visto la humillación de mi pueblo, y habla de esto, habla de cómo Dios ve la humillación del pueblo y cómo Dios actúa en base al clamor. Lo ve, pero también actúa en base al clamor, ¿no es cierto? Acá el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios, ¿no es cierto? Esto lo que hace es unirlo
al libro del Génesis. Al libro del Génesis, ¿no es cierto? Es ese pueblo que Dios había liberado, hace algo, recordar. Recuerda al Dios de sus padres. Acuérdense que cuando Moisés le pregunta, ¿pero cómo les digo? ¿Qué le digo? Decirle que yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de los padres. Bueno, ellos van y hablan, Moisés cuando le habla... el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios recuerda y ellos recuerdan y empiezan a clamar a ese Dios. Hasta ahí, Dios es uno más de todo lo que están ahí. Pero es el Dios que ellos habían llevado a Egipto y era el Dios de José, ¿verdad? Ahí va a aparecer el tema de un mediador. En este caso, Moisés. ¿No es cierto? El mediador que va a nacer, que es salvado, y todo eso. Acuérdense que es un tipo de... la Biblia tiene algo que se llaman tipos. Tipos. Los tipos son tipos de Cristo. Tipos de Cristo. Obviamente estos tipos fueron escritos o sacados desde el Nuevo Testamento y no al revés. Claro. ¿Está? O sea, los autores del Nuevo Testamento o los teólogos que siguieron después van a decir, Moisés es un tipo de Cristo. De Cristo. Es un tipo, es alguien que representa, que después se va a representar. ¿En qué se va a representar? Un chico es rescatado de entre medio de una multitud de la matanza. Acuérdense de la matanza de los inocentes. De Herodes cuando manda a matar a todos, qué sé yo. Bueno, eso representa a Moisés. ¿No es cierto? Muchos dicen, no, bueno, Moisés representa esto. Es al revés. Es al revés. El autor trae a colación ese texto. Tipos de Cristo porque Cristo vive una situación similar a la de Moisés. Claro, son tipos, son como imágenes por la persecución inclusive. Sí, son imágenes como proféticas, una cosa así, de algo que representa, como si fuera representado en el Antiguo Testamento Cristo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tipo de Cristo es la serpiente. Claro. La serpiente de bronce. Claro. ¿No es cierto? Sí, ese es bien. La serpiente de bronce que después va a decir, esto es tipo de Cristo. La serpiente de bronce no. Bueno, acá en el texto de Éxodo está, ¿no es cierto? Están en el desierto, Dios envía unas serpientes ardientes, dice, ¿no es cierto? Venenosas. Que los picaban y morían. Entonces, ¿Dios qué hace? Le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce. Y la tenía que levantar. Entonces, todo aquel que lo picaba y miraba a la serpiente, se salvaba. Aquel que no miraba a la serpiente, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, son historias, el desierto y todo. Esa misma serpiente es destruida. En la época de Salomón, claro. ¿no es cierto? Estaba en el templo, estaba eso, y estaba la serpiente también, entre todas las reliquias que había. Y todos adoraban la serpiente, entonces Dios mandó a que destruyeran. Pero entonces pareciera que es una serie de sucesos que se repiten. Claro. No repiten, pero... Sí. Sí. Más adelante, cuando veamos los relatos históricos, vamos a ver que la historia es circular. Esto de la historia circular también está en el medioevo y todo, se marca que la historia tiene como ciclos que se repiten. Pero en el caso de Israel es muy marcado en los libros de que hay un rey bueno, todo el mundo adora a Dios, qué sé yo, hasta que se pervierten y empiezan a adorar, caen de vuelta y después hasta que viene un rey que arranca de vuelta. Y bueno, hay todo como una cosa circular de una serie de recordar y olvidar. Tiene un límite la edad de los hombres. Y entonces, bueno, esta generación vive estas cosas. Los otros que vienen atrás
van a incurrir en errores que nosotros cometimos, pero que no alcanzamos a decirle, che, no hagan eso. O se lo dijimos, pero el pueblo lo tiene que experimentar. Tiene que experimentar. En sí mismo. No, eso es ¿Que hay pecados nuevos? No, que son los mismos. No hay nada nuevo bajo el sol. No, o sea, Eclesiastés lo dice. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Un día sigue a otro. Pero no entendí eso de... Yo digo que la edad del hombre dentro de la historia es corta, es sí, no poco. nada, sí, significante, sí. Por eso digo que, por ejemplo, nosotros, suponete, llegamos a los 70 y aprendimos un montón de cosas que la experiencia nos enseñó, ¿no? Pero no alcanzamos a transmitirle a la generación, ponerle nuestros nietos. No alcanzamos a transmitir. Como decía Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que la vida te da cuando te quedaste pelado. Sí, claro, eso, claro. Claro. Siempre es tarde, cuando tenés la experiencia ya es tarde. Sí, ya es tarde. Ya te mandaste toda la macana a tu vida y todo. Sí, ya es tarde. No, la historia se repite porque no se recuerda. Claro. Si hay los pibes no saben quién era Perón. No. Vos fíjate una cosa. Vos le Fíjate decías a un que, pibe, pero vos sabés quién fue Perón. No, ¿quién lo conoce? fíjate que la Shemá de Israel, esta cosa de amarás al Señor tu Dios, dice, se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una cosa de que continuamente hay que recordar, porque precisamente lo que no hay que hacer es olvidar. Y hay toda una cosa entre recordar y olvidar constantemente en la Biblia, Y después también está la necedad del hombre. Sí. Porque nosotros en la historia de nuestro país tenemos problemas de necedad. ¿No? Sí, o de no recordar la historia. Ya nos pasaron estas cosas y sabemos cómo nos va a ir, pero volvemos a caer en el mismo lugar. No, pero no recordar la historia y recordarla desde otro lugar. No. Es esto que yo les digo de que no hay una resignificancia de la historia. O sea, lo mismo pasa en la Biblia. Si la Biblia no se resignifica para nuestra época, si nosotros no le damos sentido a lo que estamos viviendo y simplemente es una historia y la sabemos bárbaro y sabemos un montón de versículos y sabemos las promesas, pero la historia no se aprende y se lee como si la leyéramos por primera vez, ¿no es cierto? Pasa esto. Por eso les digo, estos cursos, esto que yo les doy acá, no es para que se acerquen con todo su bagaje teológico y todo lo que aprendieron en la vida y le enseñan. No, acá la historia es leer nuevamente, aprender a leerlo nuevamente. Y de ahí sacar sus propias conclusiones, que no van a ser las mías. No. Porque cada uno le da su significancia a la Biblia, ¿no? En el tiempo que hacían la filacteria, para no olvidarse, la guardaban los versículos y la ponían en el cuello. Filacteria. Acá se la ponen. Hay un rollito acá. Sí. Acá, frente a sus ojos la tenía. Tu cuello, dice. Sí, las tablas. Las tablas.